Buenos días. Esta intervención virtual, esta clase virtual, tiene que ver más que nada con la presentación de un simulacro de examen como para repasar algunos conceptos claves y muy básicos de la materia a lo largo del año, que son transversales, y el segundo parcial y darles alguna explicación acerca de qué es lo que se les está pidiendo. Bueno, vamos a empezar primero con el examen, lo que sería un modelo de un examen final. Acá en este caso, la primera pregunta dice, a partir de la lectura de los textos, señala al menos tres aportes de las músicas al desarrollo integral del sujeto. ¿A qué se refiere esto? Ustedes se acordarán que la primera unidad, analizando por qué íbamos a plantear el tema de las músicas en plural, tratamos de abordar esa problemática a partir de distintos enfoques, desde lo neurocognitivo, desde lo emocional, eh, para ver que la música no solamente está como forma de representación cultural, de interpretación colectiva, sino que pasó a considerarse como una herramienta fundamental para el desarrollo y la estimulación neurocognitiva, para dar lugar a la inteligencia emocional. Entonces, al menos tenemos que señalar tres aportes de las músicas al desarrollo integral, que no es solamente aquello que apunta al desarrollo técnico instrumental de algún instrumento o del hecho de cantar, sino también cómo la interpretación de las músicas contribuye al desarrollo neurocognitivo y a la puesta en valor de las emociones, a la conexión emocional con los otros, a las actitudes de conexión e interacción con los demás. O sea, la música va a plantear muchos aportes que hacen a áreas como la musicoterapia o a la apoyatura para estimular a las personas que padecen alguna enfermedad que afecta a la salud mental o alguna enfermedad neurodegenerativa. Entonces, tiene que ver con esto, que la música no es solamente un hecho cultural, analizarlo como un hecho cultural o una instancia de interpretación o de desarrollo artístico, sino que también tiene un valor fundamental como herramienta para la estimulación y el mejoramiento de la salud, de la buena salud, la estimulación de la buena salud y la estimulación neurocognitiva. También como herramienta para vincularla con otros aprendizajes, ¿no? Por ahí ustedes en una clase pueden utilizar músicas de distintos paisajes sonoros para dar una clase de historia, para relacionar la música con su contexto histórico, o sea que les brinda muchas posibilidades. Por eso vamos a pensar en las músicas en plural. Elegido fragmentos, ¿no? Uno es de Oliver Sacks, ¿se acuerdan que vimos un texto de él? Dice, también la terapia musical se revela como un fármaco enormemente útil para las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer. La pérdida de ciertas formas de memoria es a menudo uno de los indicadores precoces del Alzheimer, y esto puede acabar produciendo una profunda amnesia. El papel terapéutico de la música, en este caso, es muy distinto del que juega en los pacientes de parkinsonianos. Por seguir con el ejemplo, la música que ayuda a los pacientes con Parkinson posee un fuerte carácter rítmico, pero no tiene por qué resultar familiar o evocativa. El objetivo de la terapia musical en los individuos con Alzheimer es mucho más amplio que todo esto, pues su objetivo son las emociones, las capacidades cognitivas, los pensamientos y los recuerdos, es decir, el yo que sobrevive del paciente, a fin de estimularlos y llevarlos a un primer plano. Bueno, acá tienen bien, si terminan de leer este texto, yo les leí la parte introductoria, fíjense cómo la música acá va a contribuir a dos terapéuticas, una a los enfermos de Parkinson, cuando estimula la evocación, ¿no? Perdón, cuando se vincula con lo rítmico, y en el caso de los pacientes de Alzheimer, que tienen más afectada la memoria, sirve para evocar, para estimular emociones. O sea que fíjense en la riqueza de la posibilidad que da la música en cualquier terapia, ¿no? Y así pueden ir relacionando. Ustedes hicieron un ejercicio excelentemente bien, donde estimulaban incluso la bilateralidad del cerebro al combinar en las manos con distintos movimientos y a la vez combinarlo con intervenciones discursivas en las que iban modificando. Eso lo hicieron excelentemente bien, entonces saben muy bien
¿Qué se refiere esto? O sea, las músicas la utilizan como un medio para distintas terapias, o estimula la memoria o las emociones, o bien con la rítmica mejorar a los enfermos de Parkinson que a veces tienen temblores o movimientos anormales, ¿no? Entonces, bueno, con esto lo ayudan mucho. Después también, bueno, acá otro fragmento dice, desde un punto de vista pedagógico, convendría, por tanto, insistir en que el acceso a la obra musical consta de dos estadios, el que podríamos llamar fenoménico y el espiritual. Bueno, acá este texto, les leí la introducción, habla de que la música tiene dos dimensiones, si quieren. Una tiene que ver con el hecho musical en sí, lo fenoménico, qué es la música como hecho, cómo lo analizo como fenómeno. Y otra el espiritual, ¿no? Que nos conecta con emociones, nos conecta con sentimientos, con la vida comunitaria, o sea, tiene una dimensión, si quieren, filosófica humana, sobre la que la podemos pensar. Entonces, a partir de estas dos lecturas, en dos o tres renglones tienen ustedes que escribir cuáles son los aportes de las músicas, en sentido súper amplio, no solamente para el desarrollo técnico, instrumental de la expresión musical, sino también lo que hace a la vida cotidiana, a la salud, al desarrollo emocional. Bueno, tiene que ver con eso, con la lectura de estos fragmentos y también con lo que pudieron acordarse, lo que vieron antes, de la revisión de sus trabajos prácticos, elaboran estas oraciones del punto número 1. Bueno, vamos ahora al punto número 2. Es el surgimiento de la antropología. ¿Sí? Ahí lo que les voy a pedir en el texto del surgimiento de la antropología, van eh, van a ordenar una serie de hechos históricos que se los voy a enunciar, ¿sí? Explicar brevemente, en tres o cuatro renglones, mejor dicho, cómo surgió la antropología. Y se los voy a explicar ahora. La antropología surge en el siglo XIX, en el marco del imperialismo, cuando los países europeos salen a buscar nuevos mercados por la crisis de superproducción, y en eso refuerzan el lazo colonial, ¿no? Es una situación de imperialismo, una situación colonial definida en términos de Balandier, donde va a haber un contacto entre Occidente y los otros, que en este caso son los pueblos nativos de cada una de las regiones en las que van a dominar a través del imperialismo, y es ahí donde surge una disciplina inspirada en la biología, ¿sí? Que a través del trabajo de campo va a llevar a los antropólogos a investigar a estos pueblos diferentes a Occidente para comprenderlos, con dos posibilidades. Una, comprenderlos para dominarlos, y en el segundo sentido, conocerlos para definirlos, ¿sí? Ustedes fíjense en que en el origen de la antropología predomina la teoría evolucionista y se define a los otros, culturales diferentes a los europeos, como personas que son inferiores a la raza, entre comillas y subrayado, porque es un concepto totalmente revisado, cuestionado y al que hay que establecerle fuertes críticas, ¿sí? Si bien permanece a través del tiempo esta discusión, el concepto de raza alimenta los racismos. Pero bueno, en ese momento, con la predominancia de la teoría evolucionista, se las consideraba sociedades salvajes, ¿no? O bárbaras, en inferioridad de condiciones de la sociedad civilizada que eran las europeas. Brevemente, esto se contesta en tres renglones. La antropología surge en el siglo XIX en el contexto de la situación colonial para investigar a los otros pueblos. Esa sería la respuesta adecuada. A la vez acá, el punto número 3. Sobre las teorías antropológicas que vimos al principio, vieron que las teorías antropológicas clásicas fueron el evolucionismo, el funcionalismo, el culturalismo y el materialismo histórico. Tienen frases. En cada frase u oración le colocan a qué teoría antropológica pertenece. Por ejemplo, las culturas se desarrollan copiando a otras y se difunden las prácticas culturales como sistemas complejos, es una frase difusionista. La frase número 2. Las culturas se clasifican en estadios de avance, salvajismo, bárbaros y civilizados. Es una frase que se relaciona con la teoría evolucionista. Frase número 3. Cada cultura se interpreta en sí misma, sin prejuicios, ni comparaciones, ni oposiciones.
se refiere a la teoría culturalista o relativismo cultural. La siguiente frase, la sociedad se entiende como una estructura donde cada parte cumple una función, estamos hablando del funcionalismo. La frase que dice la supervivencia del más fuerte se define, se relaciona, perdón, con la teoría evolucionista. Bien, punto número 3. En breves, pero brevísimos, eh, 3 renglones. Definen con sus términos, en sus propias palabras, básicamente el concepto de etnocentrismo, el concepto de otredad cultural y el concepto de racismo. Lo definen ustedes con sus propios términos, o sea, lo definen como lo comprendieron, tratando de aproximarse, obviamente, a lo que quieren decir estos conceptos que son bastante eh, específicos, ¿sí? Si bien saben que en ciencias sociales todo es relativo y todo se puede interpretar de distintos enfoques, el concepto de etnocentrismo se relaciona con aquella mirada que considera la propia cultura como el patrón para pensar todas las demás culturas y pensamos un poco, eso el etnocéntrico son todos los pueblos, pensamos que ese patrón es el adecuado, es el mejor. El concepto de otredad cultural, no el de otro exótico, sino el concepto de otredad cultural que tiene que ver con la alteridad, ¿sí? Es un concepto de construcción, si quieren ustedes, teórica. Es el pensar la diversidad, el lo diferente a lo establecido, a lo normal. Es aquello que se construye como otro en cuanto a otro desde una construcción, si quieren, simbólica, que implica la alteridad cultural para considerar la diversidad. Conjuntamente, cuando volvamos a revisar este trabajo, este trabajito de resumen, de síntesis en la clase, le vamos a dar una definición específica, pero tiene que ver con eso. El concepto de otredad cultural no es solo el diferente fenotípicamente, el diferente porque tiene diferente cabello, diferente color de piel, sino diferente en lo que hace a la construcción cultural, ¿no? ¿Por qué lo pensamos como diverso? ¿Y qué pasa con la relación con esa alteridad? ¿Qué condicionamiento histórico tiene? De estas variables que les estoy mencionando ahora para que recuerden, durante la clase las vamos a definir bien, brevemente en 3 renglones. Racismo. Bueno, racismo es aquella forma de discriminación basada en las diferencias raciales. Raza es un concepto que se construye también en el marco del imperialismo, más que nada, en el que se consideraba que existía razas inferiores, medianamente desarrolladas y razas superiores, y alimentó a nivel histórico cosas como el genocidio durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Así que bueno, también lo vamos a tratar de definir en 3 renglones cuando nos encontremos. Bien, del fragmento número 3 elabora un cuadro conceptual en base a lo que dice ese fragmento, ¿sí? En este caso, es un tema que tiene que ver con la última unidad, que la vamos a explicar justamente en una de las clases virtuales que ya van a estar ahora mismo incorporadas, que es revisar un poco qué es el planteo de la construcción social de la realidad, ¿sí? Es un concepto que surge más que nada en las teorías que hablan de que la cultura, si quieren, la matriz de patrón de sentido común más que la cultura, ¿no? Me parece que mejor expresado está como patrón de sentido común, se construye en los hábitos y prácticas cotidianas y que eso cristaliza ideas, pensamientos, prejuicios, a partir de los cuales se ve el universo simbólico en los cuales las personas están. Esto va a estar bien explicado en una de las clases que van a tener virtuales, ¿no? La que explica precisamente los procesos de construcción de la realidad, así que en base a ese texto ustedes hacen un breve cuadro conceptual. Bien, el punto número 5, también en forma muy acotada y describen a qué se llama culturas híbridas o procesos de hibridación desde García Canclini y desde Walter Benjamin, qué pasa con el aura y las expresiones artísticas a partir de los procesos de reproducción técnica. Muy breve todo y lo vamos a terminar de redactar todos juntos. Bien, punto número 6. Elige un eje donde explicar el impacto del neoliberalismo sobre las músicas. Acá libremente desarrollan, también en pocos renglones, alguna instancia
propia del contexto histórico del neoliberalismo que haya tenido impacto sobre las músicas. Para eso vamos a tener algunos textos de referencia, ¿no? Tienen uno que habla sobre inteligencia artificial y música, tienen uno que habla sobre procesos de fragmentación y música, otro que habla del neoliberalismo y los procesos de generación de consenso, y ahí pueden también interpretar qué pasa con la música como moda. ¿Sí? Así que un eje de esos desarrollan brevemente un concepto y también lo vamos a trabajar en clase para que a ustedes les resulte fácil. Bien, este es el ejercicio para trabajar como integración de todo el año. Bien, vamos ahora, en este caso, al último parcial, ¿sí? Como les expliqué, el segundo parcial lo pueden hacer en grupo, ¿sí? Si lo hacen solos, yo acá puse tres, pero si lo hacen, lo trabajan solo, dos páginas con reflexiones a partir de algunos de los autores que están propuestos en el segundo cuatrimestre, en esta última parte de la materia. Tienen un texto de Walter Benjamin, tienen un texto de Grimson, otro de García Canclini y alguno más de Bauman. Y bueno, hay tres, cuatro textos sobre los que ustedes pueden elegir algún concepto que sea importante y desarrollar reflexiones, pensamientos, críticas incluso a lo que plantea. Le van a tratar de dar la estructura de un relato. Por eso les dije, esto que presentan, estas hojas que presenten, les van a dar una introducción diciendo, bueno, este tema que voy a tratar a partir del enfoque de García Canclini, sobre, o sea, lo van a presentar, van a desarrollar qué parte o qué conceptos, ¿sí? Eligen de lo que quieren explicar y lo cierran con una conclusión, que no necesariamente cierra, puede ser que ustedes lo cierren con preguntas, pero sí darle un mínimo esquema de narrativa. Ahí tienen un link que está acá colocado, que es para que ustedes, si necesitan, busquen otros textos con los que quieran combinar, o los tengan a mano, queda abierto para que ustedes se descarguen los textos que tienen que ver con etnomusicología, antropología de la música, música y neoliberalismo, didáctica y música. Hay ahí, creo que 20, 30 libros, eligen los que a ustedes les guste, se los descargan, por ahí les sirven para su desarrollo profesional. A esto lo acompañan con un reel o un videíto de un minuto o lo que ustedes quieran. Lo pueden trabajar todos los equipos conjuntamente, ¿sí? Que nos quede algún material audiovisual editado por ustedes que lo hacen muy bien porque son muy lúdicos, muy buenos artistas y lo hacen, siempre me asombran y lo hacen maravillosamente, así que espero que acá también lo puedan aplicar. Acá, más allá del grupo con el que hayan armado la parte teórica, la parte de la producción audiovisual que realicen la pueden hacer todos los grupos unidos, porque trabajan muy bien en equipo, o de dos grupos. Eso lo deciden ustedes y me lo comentan para saber eh, qué van a hacer y saber cómo los voy a evaluar, pero bueno, están en libertad de decidir cómo lo quieren trabajar. Bueno, saben, como siempre, lo mismo de siempre. Cualquier duda que tengan, me preguntan, no hay ningún inconveniente, me pueden pedir una videollamada como tutorial, no hay ningún problema. Pero estas serían las instancias de evaluación que nos queda. Con esto ya estarían terminado todo. Aquellos que hayan aprobado las correlatividades, aquellas materias que tenían que cursar antes para presentarse, se pueden presentar al examen y los demás que vienen con muy buenas calificaciones pienso que van a aprobar sin ningún inconveniente. Bueno, les dejo un abrazo grande y cualquier cosa que precisen se comunican conmigo. Muchísimas gracias. Que la pasen bien.